Una de las cosas que hace esta experiencia de la transformación del corazón del hombre es que inevitablemente la persona, y entre más los conocemos o nos conocemos, ya Cali es una de las personas que tenemos años de conocer, es que su nombre, y digo su nombre porque 2 meses atrás, 2 meses y medio por ahí, Didi, que es el líder, el que habló al principio, que estaba parado ahí en la esquina, él es el líder del grupo, él nos manda la lista de los que vienen. Entonces ya ahorita son varios años de trabajar con ellos, de tal manera que la mayoría yo personalmente los conozco. Entonces cuando veo su nombre de ellos en la lista, automáticamente lo conecto con mis experiencias que he tenido con ellos. Algunos de ellos nos hemos quedado en su casa, algunos de ellos nos han llevado a diferentes lugares y obviamente trabajamos juntos. Algunos de ellos se han quedado en nuestra casa y los hemos hospedado. Entonces el nombre de la persona va acompañado con ciertas características de ello. Exactamente eso es lo que va a suceder esta semana. Esta semana, conforme es introducido el Evangelio, y mañana, que es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cada día, mañana y tarde, los muchachos, los participantes van a recibir una lección de la palabra de Dios. Y el nombre de Cristo va a ser introducido cada día, de tal manera que ese nombre, inevitablemente, el nombre de Cristo, Jesús, va a ser introducido, va a venir conectado con ciertas características que la gente tiene o sabe de Cristo. Lo que queremos hacer esta semana, así como Cali lo experimentó, es simplemente introducir o que tengan un encuentro con ese Salvador del mundo. Que puedan conocer ellos la libertad de la cual Cali ha hablado. Y es obvio que como son niños, lo que anhelamos y deseamos es que ellos no pasen por las experiencias que muchos hemos pasado como adultos, o tal vez en el caso de algunos jóvenes inclusive, a temprana edad, que puedan tener ese impacto en la vida con Cristo y en la vida de esta persona. Cali hablaba acerca de esa experiencia de 29 años atrás, cuando el Señor cambia su vida. El nombre del individuo, a la luz de la Biblia, está conectado con la esencia del individuo. Y aunque su nombre es Carl Schmitt, es el nombre de él, el nombre no cambió, pero su esencia cambió. Su naturaleza ha sido transformada. A través de la semana, quiero que esta mañana vean rápidamente conmigo, porque el tema es el nombre por sobre todo nombre. Y lo encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo número 2. Si tienen una Biblia, me gustaría que la abrieran para que leyeran conmigo estos versículos. Pero lo que quiero que vean esta mañana es simplemente lo que nuestros niños y muchachos van a estar experimentando por básicamente estos próximos 5 días. Y cuando digo 5 días, acuérdense que las lecciones son mañana y tarde, porque son 2 grupos, mañana y tarde, pero empezando el martes, no el lunes, el martes, ¿ok? El campamento empieza mañana, pero mañana, lunes no hay. Hasta el martes, miércoles, jueves y viernes, 4 noches, nos vamos a reunir aquí para tener cultos en los cuales los papás van a ser invitados y queremos que ustedes regresen. Queremos que sean parte de ello, porque en el primer día lo que van a leer ellos va a ser el primer pasaje, que es el versículo 6 de Filipenses capítulo 2. Donde describe la esencia del nombre de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, después de haber hablado por 5 versículos que son del 1 al 5 en el capítulo 2 y todo el capítulo 1, él llega como a esta conclusión diciendo: ¿quién? Hablando de Cristo, ¿sí? Él siendo por naturaleza, ¿quién? Dios. Es por eso que hemos usado esto anteriormente, que Dios es aquel que es uno solo, es un Dios, es una naturaleza, pero Él tiene ¿cuántas personas? 3 personas. Entonces el primer día van a ser introducidos los niños a un pretzel. ¿Por qué? Porque esto lo hemos dicho anteriormente, simplemente para ilustrar, de que lo que hace un pretzel, ¿cuántos pretzels son aquí? 1, ¿verdad? Lo que hace un pretzel no es un hoyo, no es 2 hoyos, ¿es cuántos hoyos? 3. Entonces, cuando pensamos en quién es Dios, a Dios no lo compone una persona, 2 personas, sino ¿cuántas personas? 3 personas. Pero es un solo Dios. En otras palabras, el hecho de que son 3 hoyos no son 3 pretzels. 3 hoyos componen un pretzel. ¿Me explico? Entonces, cuando Pablo está diciendo de que este Cristo, que es la segunda de las 3 personas, la primera persona es el Padre, la segunda persona es es el Hijo, y la tercera es el Espíritu Santo.
Sí, Pablo está hablando de la segunda persona, la segunda de tres. Dice él que él por naturaleza es literalmente, Cristo es literalmente el pretzel. No es Cristo una parte del pretzel, Cristo es el pretzel. ¿Sí captamos eso? Porque si yo le quito un hoyo al pretzel, deja de ser pretzel. Lo que hace el pretzel son 3 hoyos. ¿Me explico? No nada más 2, no nada más 1, porque si sería 1 sería una dona. Pero estamos hablando de 3. Entonces, hablando de esos 3, es lo que dice Pablo, que por naturaleza Él es Dios mismo, de tal manera que estando en esa condición de ser Dios mismo, Él no se va a aferrar a ello. El hecho de que Él es el mismo pretzel a algo en lo cual Él lo toma o lo usa como ventaja. Entonces, una vez más, este lunes, mañana, ellos serán introducidos a la segunda persona de la Trinidad, el cual es literalmente Dios mismo. Eso implica, para el día número 2, de que esa segunda persona, ¿sí? Hablando de Cristo, es una persona. Cristo es una sola persona. Son 3 personas que hacen el pretzel, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y tomando la segunda persona y poniéndolo aquí solito, ¿okay? De lo cual, entre paréntesis, nomás así rapidito, ¿sí? Acuérdense de esto, las 3 personas hacen el pretzel. El pretzel no es una persona o 2 personas o 3 personas, es una sola persona. Una sola esencia en 3 personas. Cuando yo digo y estoy hablando de una persona, y a ver si no los confundo, pero que es la segunda persona de las 3, una característica de Dios o de la Trinidad es que podemos hablar de sus distintivos. Lo que no podemos hacer es separarlos. ¿Sí captamos eso? Una vez más, podemos hablar de los distintivos, porque observen los agujeros, no son iguales los agujeros, ¿verdad? Son 3 diferentes agujeros con diferentes características. Entonces, podemos hablar de la característica del Padre, podemos hablar de la característica del Hijo y la característica del Espíritu Santo, pero lo que no podemos hacer es, ¿qué cosa? Separarlos. Entonces, este lunes, Dios mediante mañana, lo que vamos a hacer, vamos a hablar de las características de la segunda persona, que es una sola persona, de lo cual esa segunda persona llamada Cristo es el que en lugar de tomar ventaja de que Él es el pretzel, lo que hizo es que Él se rebaja voluntariamente. Él voluntariamente cede las cosas, de tal manera que el cederlo hace que Él tome no una, pero ¿cuántas naturalezas? Porque ella tiene la naturaleza de ser Dios mismo, ya lo explicamos, ¿verdad? Porque Él es la segunda persona de 3 personas, que las 3 personas hacen una sola esencia, hacen Dios. Dios es 3 personas. Entonces, el hecho de que Él ya tenga como segunda persona, ella tenga la esencia de Dios, Él lo que hace es que en su rebajarse voluntariamente, Él toma una segunda naturaleza. Entonces, Cristo es una persona con 2 naturalezas, y la razón es porque esa segunda naturaleza, que es la naturaleza humana. Escuchen lo que estoy diciendo. El rebajarse es que Él se hace, ¿qué cosa? Se hace siervo, y estando en esa condición de siervo, Él llega a una semejanza ¿a quién? A los humanos. Ahora escuchen lo que voy a decir. Esto es donde se pone interesante para mí la conversación, y los niños van a ser introducidos a estos. Es de que esta segunda naturaleza, sí, la primer naturaleza de Cristo, porque es una sola persona, la primer naturaleza es la que Él tiene, ya decimos la palabra nata, ya está en Él esa naturaleza, porque Él es Dios mismo, Él es el mismo pretzel. ¿Me explico? Esta segunda naturaleza es puesta en Él o añadida en Él en el momento que a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, Él viene, el Espíritu Santo, y Él viene y mora en el vientre de una jovencita, 13, 14 años de edad, hace 2000 años. Y en esa experiencia sobrenatural, esta jovencita se empieza a dar cuenta que la ropa no le está quedando. Se empieza a dar cuenta que su cuerpo está cambiando. Se empieza a dar cuenta que ahora tiene de esos tipos de temperamentos un poquito fuera de lo normal, de lo que típicamente ella tiene, de tal manera que ahora María se da cuenta que está, ¿qué cosa? Embarazada. Y cuando ese ser empieza a ser concebido, formado en su vientre, no es otra cosa más que simplemente
la naturaleza divina de Dios, poniéndole a ella o añadiéndole la naturaleza humana. La razón por qué Él es semejante a los seres humanos es porque Él fue 100% un hombre, excepto que lo que hace al hombre, a ti y a mí, como hombre, como mujer, tener una naturaleza pecaminosa, es que nuestras mamás no nos concibieron por obra del Espíritu Santo. Ahí es donde entró papá. Y entre papá y mamá salimos tú y yo en el asunto. En el caso de Cristo, su concepción, llamamos esto, es virginal. Es que María no necesitó la intervención de su, en este caso, esposo. ¿Cuál es el nombre del esposo de María? José. No hubo intervención de él. Y eso es lo que hace Jesús ser, escuchen esto, eso es lo que hace Jesús, no solamente ser 100% Dios o 100% hombre, lo cual lo es, pero Jesús es 200% hombre. Jesús es el hombre que Pablo describe en Romanos como el segundo Adán, el cual lo hemos explicado anteriormente. Sí, Adán caminó sobre la faz de la tierra antes del capítulo 3 de Génesis y caminó en una relación perfecta con Dios, que eso me dice que Adán era un hombre inocente. ¿Todos conmigo? No había pecado, no conocía el pecado, pero nos damos cuenta que inocencia delante de Dios no es suficiente. No es suficiente. Si tú eres o has sido perdonado por tus pecados, eso es extremadamente importante, pero eso te lleva de números negativos a simplemente estar a nivel cero. Necesitamos ahora números positivos, y los números positivos ahora es la intervención de que no solamente en el caso de Adán era un hombre inocente, primer Adán. Segundo Adán, que es Cristo, no simplemente fue un hombre inocente, Jesús fue un hombre justo. Él vivió una vida de justicia, porque Él no solamente fue el cumplimiento de la ley, pero Él vivió una vida en la cual Él trajo satisfacción a los requerimientos o a las demandas que el Padre tenía. De tal manera que cuando hablamos de dos naturalezas, estamos hablando que su naturaleza humana añadida a la naturaleza divina. Por favor, escuchen esto. Eso implica que esa naturaleza es la que nos hace a nosotros esta mañana no solamente ser perdonados por nuestros pecados, pero ahora podemos caminar en la justicia de aquel que nos ha cubierto con su vida, con su naturaleza humana. Él la pone en nosotros, de tal manera que toda persona que ha conocido a Cristo es el tipo de persona que peca no porque tiene, peca porque quiere. ¿Captamos eso? El cristiano peca, todos pecamos. La diferencia es que ahora pecamos porque queremos, a diferencia que el no conocer a Cristo es el tipo de persona que peca porque tiene que pecar, por obligación, porque está bajo literalmente la atadura o bajo el yugo del pecado. Ese es el día número 2. El día número 3, los niños van a ser confrontados con lo que da la razón de toda esa explicación de, otra vez, una naturaleza, 3 personas, una persona, 2 naturalezas, Trinidad, segunda persona, todo lo que acabo de explicar, que espero que no sea confuso, espero que haya sido claro. Pero el día número 3 es el versículo 8. Empezamos en el 6, 7, están viendo un versículo por día básicamente. En el tercer día, que es el versículo 8, este es el miércoles, los niños van a ser introducidos a lo que es el plan eterno de Dios. Todo lo que acabamos de explicar es porque hay un plan eterno de Dios. Véame tantito. Este plan eterno fue diseñado, creado y puesto en acción antes de Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva, la serpiente, pecado. El pecado no tomó a Cristo por sorpresa. Tu pecado, mi pecado, no ha tomado a Cristo por sorpresa. La rebeldía de nuestros hijos, la incertidumbre del pasado no está tomando a nadie por sorpresa. El Señor Jesús es soberano de las cosas. Y hablamos de un plan perfecto porque en medio de su soberanía, en medio de su posición, que su nombre es por sobre todo nombre, es que en esa posición de autoridad Él voluntariamente se hace manifestar en su humanidad, en la cual, ¿qué es lo que hace? Aparentemente toda persona que está en control de las cosas es aquella que se humilla. Una vez más, toda persona que está en control de las cosas es aquella que en otras palabras, entre más cercano caminamos con Dios,
más, escuchen esto, más nos hacemos personas enseñables. Más deseamos aprender de otros, porque lo opuesto sería crecer en soberbia. Lo opuesto sería a mí nadie me enseña nada. Lo opuesto sería yo ya fui al seminario, yo sé lo que es la Biblia. ¿Saben de qué estoy hablando? Lo opuesto es simplemente basar mi criterio en mi propio conocimiento, donde dice que Él se humilla a sí mismo y se hace ¿qué cosa? ¿De qué manera nos humillamos? ¿En qué? En obediencia, no solamente en conocimiento, pero en una actitud, en una ética, en un comportamiento en el cual esta obediencia lo lleva a ¿qué cosa? Al desprendimiento más grande sobre la faz de la tierra, de tal manera que el plan eterno de Dios siempre fue, el plan eterno de Dios siempre fue que Dios como Padre, tres personas, una esencia, un Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre, vean tantito, el Padre desde el principio de la creación, siempre el Padre, Él siempre tenía en su plan eterno la gloria, recibirla ¿quién? Él. De tal manera que cuando el Padre ve la creación, Él ve la creación, tanto la creación como la corona de la creación, que somos nosotros los humanos, y nos ve y Él dice: los he formado, los he creado para mi gloria. El momento en que el hombre decide rebelarse delante de Dios, Dios sigue demandando esa gloria. Dios pide justicia, pero en su misericordia, a través de la humillación de la segunda persona que es Cristo, a través de la obediencia de la segunda persona que es Cristo, y a través de la ¿qué? ¿A través de la qué? Dígalo. A través de la muerte que es de Cristo, es que el Padre no solamente pide justicia, pero el Padre provee el justificador. De tal manera que la humillación, que la obediencia y la muerte de Cristo no fue exclusiva o principalmente para que tú fueras salvo. Véame tantito. Esa no es la razón por la cual Cristo murió, obedeció y se humilló. La razón principal por qué Cristo hizo todo ello en el plan eterno de Dios es que el Padre recibiera la gloria. Porque cuando el Padre es glorificado, el hombre es salvado. La razón que el hombre está perdido es porque el hombre dice: no, la gloria es para ¿quién? La gloria es para mí. Es bajo lo que yo quiero, lo que yo deseo, como yo pienso, mi experiencia previa, en lugar de decir es acerca de la gloria de Dios. Entonces, véame tantito. Esta semana, a donde vamos a retar padres e hijos, es que si realmente queremos una relación con Dios, la relación con Dios es aquella en la cual le caracteriza a hombres y mujeres que se humillan, hombres y mujeres que obedecen, y hombres y mujeres que tienen ¿qué cosa? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que morir. Eso es lo que significa vivir o glorificar al Padre. Glorificar al Padre no es portarnos bien y decir: ay, perdóname, Señor, porque se me salió, o yo no lo vuelvo a hacer y te prometo que era así diezmo. Sí, eso no es glorificar al Padre. Es el producto de glorificar al Padre. ¿Me explico? Gloria al Padre es cuando el corazón es contrito y humillado, cuando nuestra cerviz es doblada, cuando literalmente nuestra vida le caracteriza ¿qué? No tanto conocimiento de la Biblia, pero obediencia a la Biblia. Y es cuando literalmente mi matrimonio, mis hijos, somos literalmente, en inglés es la palabra corpse. Somos literalmente, ¿cómo se dice en español eso? Simplemente somos cadáveres, donde la manera en que yo hablo con mi esposa no es bajo mi voluntad. Soy literalmente un ser que no tengo voluntad, porque ahora la voluntad de Cristo está puesta en mí. Esta celebración de la cual estamos hablando va a concluir con algo que es extremadamente importante, porque esta experiencia tiene que ver con literalmente en cuestión del tiempo. Acuérdense que acabamos de hablar del plan eterno de Dios, que fue formado antes de que el tiempo fuera formado. Fue formado a tiempo. Cristo vino en un momento específico en la historia, y Él literalmente se va a limitar a sí mismo, siendo el creador del tiempo. Él se limita en contornos del tiempo. Cristo tuvo que ir en el calendario de los judíos en aquel tiempo. Él tuvo que celebrar estas fiestas, recuerdo la tradición. Él tuvo que entender que su cuerpo iba a ser limitado, que cuando el sol se pusiera, Él tenía que ir a dormir. Y eventualmente Cristo, por el tiempo, Él tuvo que tener hambre y tuvo que comer. Eventualmente Cristo va a tomar, porque inclusive lo acusan de ser ¿qué cosa? Glotón y ¿qué cosa aparte? De que le gusta. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿Cristo tomó jugo de uva o tomó vino fermentado? Se los dejo de tarea. Ok, y aquí, entonces, Él antes del tiempo, Él está a tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con Cristo? Cristo es, dígalo, Cristo es después del tiempo. ¿Ah? ¿Todos conmigo? Cristo es antes del tiempo. Por eso les dije que la conversación entre el Padre y el Hijo sucedió antes de Génesis 3. Génesis 3 no tomó a nadie por sorpresa en el pretzel, en la Trinidad. Pero Él se limita a sí mismo de tal manera que ahora es después del tiempo. Y esa es la razón. Ese es el por eso. En inglés es la palabra therefore. La razón es por eso que ¿qué es lo que hace el Padre con el Hijo?
lo exalta. Lo exalta de tal manera que lo pone en el sumo y le otorga el nombre que está por... ¿Cuál es el nombre que está por sobre todo nombre? El nombre que está por sobre todo nombre no es el nombre de Jesús. Ese nombre ya lo tenía él antes de obedecer al Padre. El nombre por encima de todo nombre que Jesús recibe por su humillación, por su obediencia y por su muerte es el nombre, en inglés es la palabra Lord, Señor. Es lo que lo hace ser el amo, el esposo, el pastor de los pastores, ¿no es cierto? Él es el que reina por encima de todas las cosas, de tal manera que eso implica que ante ese nombre, que no Jesús, pero Señor, ¿qué va a pasar con toda rodilla? Cuando digo toda rodilla, es obviamente los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué implica? Que tanto ángeles como demonios se van a, dígalo, se van a doblegar. Tanto hombres vivos como muertos nos vamos a... Lo hermoso del evangelio es que tanto espíritu como carne nos vamos a doblegar. Lo hermoso del evangelio es que solamente los seres humanos, ni los ángeles ni los demonios, solamente los seres humanos podemos ser redimidos por este hermoso mensaje del evangelio. Y esto nos lleva a celebrar la confesión de que toda lengua tiene que, dentro de una semana, que es el 18 de marzo, hoy es 11, 18, a las 11 de la mañana, no tendremos escuela dominical en español el próximo domingo. Hoy sí tenemos, el próximo domingo no tenemos, porque se les va a invitar a que terminando este culto, 9:45, nos quedemos aquí para celebrar lo hermoso y la salvación de esta semana. Pero vean tantito, esta confesión es lo que caracterizó a la iglesia del primer siglo hace 2000 años. Ellos confesaron con su boca, ellos confesaron públicamente, confesaron que Jesucristo es ¿qué? Esa es la palabra, ese es el nombre que está por sobre todo nombre. ¿Con qué propósito? De glorificar a Dios. Dentro de 8 días, domingo 18 a las 11 de la mañana, esa pila bautismal va a ser llena y va a haber hombres y mujeres que van a confesar a Cristo a través de bautismos por inmersión. Si tú estás aquí esta mañana y tú nunca has confesado a Cristo en tu corazón y deseas ser partícipe después de esa confesión interna, hacer una confesión pública, dentro de sus volantes que les dieron hay una tarjeta que está aquí adentro que ustedes pueden desprender. Esta tarjeta está con estas líneas y queremos que la llenen, queremos que pongan y nos indiquen: yo me quiero bautizar, o deseo hablar con alguien, o a lo mejor por primera vez tú quieres confesar que Jesús es el Señor. Tú quieres confesar que a lo mejor esta es la primera vez que dices en tu vida: yo he tratado de ser el amo, el Señor, el patrón, el dueño de mi vida y no ha funcionado. A lo mejor por primera vez, esta es la mañana en la cual tú dices: necesito una entrega en la cual mi entrega a Dios es para una vida de humildad, una vida de obediencia, y porque literalmente necesito morir. Y en este caso el bautismo lo ilustra: morir para que un día pueda yo unirme con Cristo en su glorificación.